El silencio ante la injusticia y la prepotencia nunca debe ser una opción, y menos si uno ha sido la víctima. A la vez, esto genera solidaridad, apoyos, y sirve para generar medidas que puedan frenar abusos. Algo así es lo que sucedió en la historia de Juana Ávila, más conocida en Cottage Grove, Oregon, como Juanita. Una migrante guatemalteca, residente legal desde 2017, que fue detenida con uso innecesario de fuerza en un operativo migratorio en noviembre. Un suceso terrible, que la llevó, a pesar del miedo, a denunciar, y la condujo hasta una audiencia judicial en la que se dictaron reglas a los operativos. Sobre eso trata este artículo de la sección Estamos Unidos, de la revista de soymigrante.com. Y bueno, el propósito de nuestra inmersión profunda de hoy es desentrañar justamente eso. Como un suceso individual, en una carretera oscura, se transformó en un precedente legal histórico. Exacto. Porque no estamos frente a una simple noticia aislada. O sea, estamos analizando el poder de un testimonio que se convirtió en la pieza central de una demanda colectiva, lo que en el sistema judicial de allá se conoce como una class action. Claro, una figura importantísima. Totalmente. Para comprender el porqué de esto, pues hay que entender la mecánica de esta figura legal. Una demanda colectiva permite que la experiencia de una sola persona, si demuestra un patrón de comportamiento sistémico, digamos, represente a todo un grupo que ha sufrido circunstancias similares. Ajá. Y fíjate que el impacto de las palabras que vamos a examinar hoy fue de tal magnitud que el 5 de febrero de 2026, un juez federal en el estado de Oregón emitió restricciones contundentes. Wow. Estas medidas exigen explícitamente a los agentes de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, AICE, presentar órdenes judiciales válidas y portar identificación clara al realizar retenciones. O sea, es un cambio absoluto en las reglas de operación, diseñado directamente para garantizar el debido proceso. Y bueno, para comprender realmente la gravedad de lo ocurrido esa madrugada del 5 de noviembre de 2025 y por qué un juez federal falló de esta manera, hemos decidido adoptar un formato único para esta exploración. Así es. Primero, vamos a analizar el contexto legal e institucional. Luego, para respetar la formalidad, la crudeza y el impacto del documento oficial, escucharemos el testimonio judicial exacto de Juanita. Palabra por palabra. Exactamente, palabra por palabra tal como se presentó en la Corte el 7 de enero de 2026. Serán 27 puntos leídos, sin comentarios analíticos intermedios, divididos en bloques, para que la magnitud de su declaración jurada hable por sí misma. Tú te encargarás de darle voz a ese texto, ¿verdad? Sí, claro. Es la forma más respetuosa e ilustrativa de abordar un documento legal de esta naturaleza. Y mira, si revisamos los primeros párrafos del artículo que nos sirve de fuente, la escena descrita establece un problema constitucional severo. Ajá, a ver. Tenemos a una mujer residente legal permanente de los Estados Unidos que conduce hacia su casa en la madrugada. Y de repente es interceptada por individuos en vehículos no oficiales, encapuchados y sin ningún tipo de identificación visible. Exacto. Y para poner esto en perspectiva, pensemos en la situación desde un punto de vista puramente humano y de seguridad personal. ¡Claro! Digo, si estás conduciendo de noche y personas enmascaradas, sin uniforme ni placas, te sacan por la fuerza de tu vehículo. Bueno, cualquier país interpreta como un secuestro express. Totalmente. No como un procedimiento de la ley. El contraste entre la claridad que exige la Constitución y la absoluta falta de transparencia operativa de esa madrugada es abismal. Es una situación que genera un terror absoluto porque, pues no hay garantías de quién está del otro lado de la puerta de tu automóvil. Y ese es precisamente el eje central sobre el cual la defensa construyó su caso en la Corte. El sistema legal estadounidense, específicamente a través de la Cuarta Enmienda, protege a las personas contra registros e incautaciones irrazonables. Ajá. Para que un agente detenga a un individuo, debe existir transparencia y causa probable. La defensa no argumentó simplemente que hubo un error de procedimiento, o sea, demostró cómo la falta de placas y el uso de capuchas no era una anomalía de esa noche. Sino una regla. Exacto, un patrón operativo que violaba sistemáticamente el debido proceso. Se expusieron prácticas muy cuestionadas como la presunta existencia de cuotas de detenidos y la posible perfilación racial dirigida contra la comunidad latina. Pero aquí hay algo que me gustaría cuestionar para entender mejor la mecánica legal. Sabemos que las agencias federales de seguridad, en distintas ramas, a veces operan con unidades encubiertas o de civil para no alertar a redes criminales. Sí, por supuesto.
Entonces, ¿cuál es la línea legal exacta que separa a una operación encubierta válida de una violación constitucional, como determinó el juez en este caso? Es una distinción fundamental, fíjate. Las operaciones encubiertas son legales para la recolección de inteligencia o infiltración. Sin embargo, el momento exacto en que un oficial restringe la libertad de movimiento de un civil, es decir, cuando ejecuta una detención o arresto, la naturaleza de la interacción cambia frente a la ley. Ya veo. En ese instante, el oficial debe identificarse claramente y establecer su autoridad legal para realizar esa privación de libertad, generalmente respaldado por una orden judicial o una causa probable inminente. Claro. Si actúan como fuerza policial pero se niegan a identificarse o a mostrar una orden, pues privan al ciudadano de su derecho a saber si está siendo sometido a un proceso legal o si está siendo víctima de un delito. Esa opacidad fue lo que el Tribunal Federal consideró inadmisible. La claridad de la ley frente a la oscuridad de esa madrugada. Comprendido esto, bueno, vamos a entrar directamente al documento legal. A partir de este momento, escucharemos el primer bloque del testimonio. Detalla quién es ella, sus raíces y su rol en la comunidad de Cottage Grove. 1. Mi nombre es Juana Isaura Ávila. A menudo me llaman Juanita. Nací en 1978 en Guatemala. Tengo 47 años. Mi idioma nativo es el español. Hablo inglés con fluidez. Ajá. 2. Llegué a los Estados Unidos en 1994, cuando tenía 14 años. Sigue. 3. Tengo 3 hijos, todos ciudadanos estadounidenses por nacimiento. Habría tenido un cuarto hijo, pero sufrí un aborto espontáneo cuando tenía 4 meses de embarazo. Entiendo. Las edades de mis hijos son 25, 19 y 12 años. Mi hijo menor tiene autismo y requiere cuidado y apoyo adicionales. Vivo con mi hija y mi hijo menor. Mi hijo mayor vive en Cottage Grove, cerca de donde vivo con mis 2 hijos menores. Claro. 4. Cuando me mudé por primera vez a Cottage Grove, Oregon, trabajaba como jornalera agrícola en los campos. Ese trabajo requería largas jornadas y me resultaba difícil estar lejos de mi hijo bebé durante largos periodos de tiempo. Sí. 5. En 2016 establecí una pequeña tienda donde comencé a vender productos alimenticios de América Latina. Soy dueña de la tienda y la administro junto con mi hijo mayor. El nombre de mi tienda es Juanitas Latina Store. ¡Wow! 6. En 2017 obtuve más residencia permanente legal. Ajá. 7. Cottage Grove es una comunidad pequeña y muy unida. Conozco a la mayoría de las personas de la comunidad y la mayoría me conoce. Claro. El arraigo. 8. Soy conocida por mi tienda y también porque apoyo a personas de mi comunidad con traducción e interpretación. La gente sabe que puede llamarme a cualquier hora del día o de la noche para pedir ayuda. Increíble. He ido a la estación de policía a ayudar como intérprete, así como a los tribunales. No soy intérprete certificada y solo ayudo de manera informal. Debido a que ayudo a interpretar entre las autoridades locales y personas de mi comunidad que no hablan inglés, estoy familiarizada con los agentes de policía de Cottage Grove. Así, Juanita establece su arraigo. Nos presenta una vida de esfuerzo, demostrando ser una ciudadana que aporta muchísimo a su entorno. No es una persona ajena a las autoridades locales. Literalmente colabora con la policía de la ciudad como traductora. Sí, exactamente. Esto me hace pensar en la estrategia legal. Al presentar este nivel de integración comunitaria, la defensa destruye cualquier narrativa que intente criminalizarla. Construye una imagen irreprochable ante el juez. Exactamente. En términos jurídicos, esto se conoce como establecer el carácter y la credibilidad del testigo. Al detallar su estatus de residente permanente, su negocio propio y sobre todo su trabajo de interpretación para las autoridades, el documento judicial establece que ella comprende perfectamente cómo opera la ley a nivel local. O sea, ella sabe identificar a un oficial. Ella sabe cómo se ve y cómo actúa un policía real. Por lo tanto, cuando ella testifica más adelante que las personas que la detuvieron no actuaban bajo protocolos policiales reconocibles, su testimonio tiene un peso técnico y observacional mucho mayor. No es una persona confundida. Es alguien familiarizada con las fuerzas del orden que reporta una anomalía severa.
Esa base de credibilidad hace que lo que ocurre a continuación sea aún más impactante. Pasemos al segundo bloque del testimonio. Pero la madrugada del 5 de noviembre, todo cambió. Una escalada de violencia injustificada. A continuación, el asalto y el arresto. 9. El 5 de noviembre de 2025 estaba dormida en casa cuando sonó mi teléfono. Era temprano en la mañana y todavía estaba oscuro afuera. Ajá. Estoy acostumbrada a recibir llamadas de miembros de la comunidad a cualquier hora, así que contesté pensando que podía tratarse de una emergencia. La persona que llamó me dijo que ICE había arrestado a alguien y había dejado el vehículo de esa persona. Claro. Me pidió ayuda para ubicar y mover el automóvil para que no fuera remolcado. Desperté a mi hija y le pedí que me ayudara. Sí. 10. Antes de salir de la casa, tomé mi billetera, incluyendo mi licencia de conducir, que es una Real ID, y mi tarjeta de residencia permanente. Un detalle clave. 11. Como no sabía la ubicación exacta del vehículo, mi hija y yo tomamos 2 carros separados para tener más posibilidades de encontrarlo. Ok. 12. Mientras conducía, observé varios vehículos manejando de forma errática. Tenían placas de otros estados. Recuerdo haber pensado que eso era extraño. Wow. 13. Finalmente, no pude encontrar el vehículo y llamé a mi hija. Decidimos regresar a la casa. Mientras conducía de regreso, vi luces intermitentes detrás de mí. Pensé que era la policía y que me estaban deteniendo. Me orillé, bajé la ventana y esperé a que el oficial se acercara. Lo normal, sí. 14. Una persona salió del vehículo detrás de mí y se acercó rápidamente a mi carro. Se identificó como policía, pero no llevaba uniforme. Estaba enmascarada. No tenía placa ni identificación visible y no la reconocí como agente de policía de Cottage Grove. ¡Qué miedo! Otra persona se acercó rápidamente. En ese momento supe que no eran policías y tuve miedo de que quisieran hacerme daño o secuestrarme. Uno me preguntó dónde había nacido. Me dijeron que estaba bajo arresto. Sin razón. Pregunté por qué me habían detenido y por qué estaba bajo arresto. Pedí un documento o una orden, pero ninguno me mostró una orden ni me dio una razón para mi arresto. Increíble. Uno intentó abrir las puertas de mi carro. Otro metió la mano por la ventana abierta, desbloqueó la puerta y me sacó del vehículo. Me empujaron al suelo y sentí sus rodillas sobre mi espalda, forzándome hacia abajo. Me gritaban. ¡Qué brutalidad! 15. Les supliqué que no me hicieran daño. Les dije que tenía hijos, que tenía un hijo en casa durmiendo, y les pedí que me dejaran ir. Continuaron gritándome, acusándome de ser ilegal y diciendo que me iban a arrestar. ¡Wow! Les dije que era residente legal, que estaba aquí legalmente. Continuaron sujetándome con las rodillas sobre mi espalda, mientras yo estaba boca abajo en el suelo. ¡Qué impotencia! 16. Escuché llegar a mi hija. La oí suplicarles que no me arrestaran ni me hicieran daño. Los escuché amenazar con arrestarla y ordenarle que dejara de grabar con su teléfono. Una escalada de violencia injustificada. A continuación, las consecuencias inmediatas de ese asalto. Pero hay que detenernos en el nivel de tensión de estos párrafos. Ese detalle del punto 14 es escalofriante. Lo es, totalmente. El instinto básico de cualquier ciudadano ante personas armadas y enmascaradas que actúan con agresividad es el terror, no la cooperación pacífica. Pero aquí hay algo que me cuesta mucho entender desde la óptica legal. El punto 10 menciona explícitamente que ella llevaba una licencia Real ID, Exacto, lo especificó muy bien. además de su tarjeta de residencia permanente. Y para quienes no lo saben, obtener una Real ID es un proceso federal sumamente riguroso que verifica exhaustivamente el estatus legal en el país. Entonces, si ella declara ser residente y tiene documentos federales de alta seguridad consigo, ¿bajo qué argumento legal justificaron los agentes sacarla del auto, tirarla al suelo y mantenerla esposada? ¿Existe algún vacío legal que permita ignorar una identificación oficial en el acto? Esa es precisamente la fractura legal que hizo colapsar la defensa de las prácticas operativas en este caso. La respuesta corta es no. No existe un vacío legal que justifique ignorar evidencia exculpatoria inmediata cuando no hay riesgo inminente. Claro. El protocolo de detención,
regulado por la jurisprudencia constitucional, establece que una vez que la identidad y el estatus legal de una persona son confirmados, la causa probable para mantener la detención desaparece instantáneamente. En ese mismo segundo. Exactamente. Al emplear fuerza física desproporcionada, o sea, sacarla por la ventana, someterla con las rodillas en la espalda, sin antes verificar los documentos que ella activamente ofrecía, los agentes incurrieron en lo que el derecho define como uso excesivo de la fuerza y detención irrazonable. Es decir, actuaron bajo una presunción de culpabilidad, ignorando deliberadamente el proceso de verificación de identidad. Correcto. Y esto nos lleva al punto 16, que es posiblemente el detalle técnico más importante de toda esta inversión. El momento en que la hija comienza a grabar con su teléfono. El video. Y, porque en los casos de brutalidad o mala praxis operativa, históricamente el sistema se enfrentaba a la palabra de un ciudadano contra la palabra de agentes juramentados. La grabación de video cambió esa dinámica por completo. La prueba irrefutable. Esa evidencia visual eliminó la posibilidad de que los agentes argumentaran que la detención se hizo siguiendo los manuales de procedimiento. Demostró la violencia física, la falta de insignias y las amenazas contra la persona que documentaba el hecho, lo cual es, por cierto, un derecho protegido por la primera enmienda. Increíble cómo la presencia de ánimo de una joven con un teléfono celular puede convertirse en el escudo constitucional de miles de personas. Esto nos prepara para las consecuencias inmediatas de ese asalto, que van mucho más allá de los rasguños físicos. Escuchemos la tercera y última parte del testimonio, que detalla el pánico, la liberación y las secuelas a largo plazo. 17. Estaba en completo shock. Estaba llorando y no podía respirar. Sentí la forma más severa de pánico que he experimentado en mi vida. ¡Wow! Sentí un dolor muy intenso en el hombro. Pensé que me habían roto el brazo. Me amenazaron con llevarme si no me calmaba. Pero no podía calmarme. Estaba en un estado de pánico y no podía respirar con ellos arrodillados sobre mí. ¡Qué terrible! 18. Los agentes me esposaron. Me arrastraron hasta su vehículo y cerraron la puerta. Revisaron mi billetera y encontraron mi licencia de conducir. Ajá. 19. A pesar de tener prueba de mi identidad, continuaron manteniéndome esposada en la parte trasera de su vehículo. Inexplicable. 20. Finalmente me quitaron las esposas para que pudiera encontrar mi tarjeta de residente permanente. La tenía en el bolsillo, se la mostré. En ese momento los agentes se fueron y me dejaron allí. ¿Así sin más? 21. Es difícil saber el tiempo exacto, pero creo que todo el incidente duró aproximadamente media hora. Media hora de terror. 22. Mi hija y yo fuimos primero a casa porque necesitaba verificar cómo estaba mi hijo. Mi hija estaba llorando, se había caído durante el incidente y se lastimó las rodillas. Yo tenía marcas en las muñecas por las esposas y me dolía mucho el hombro. Claro. Después de revisar a mi hijo y confirmar que estaba bien, fui al hospital porque temía que los agentes me hubieran roto el hombro. Me evaluaron y no encontraron huesos rotos. Me recetaron medicamentos para el dolor. Ajá. 23. Luego fui a la estación de policía a reportar el incidente. Quería hacerlo porque los agentes de ICE podrían haber sido cualquiera. Estaban enmascarados, no tenían placas y conducían un vehículo no oficial. Muy cierto. Afirmaban ser policías, pero podrían haber sido personas con intención de hacer daño. Exacto. 24. He comenzado a ver a un terapeuta. Cada vez que salgo de casa, lo hago con miedo. Estoy constantemente alerta, observando mi entorno. Cuando veo un vehículo que no reconozco, siento un miedo inmediato de que sea ICE regresando por mí. Las secuelas. 25. Mi hijo menor ha tenido una reacción negativa al incidente. Aunque no estuvo presente, ha presenciado mi miedo y me ha escuchado hablar de lo ocurrido. Debido a que está dentro del espectro autista, reacciona de manera diferente al estrés y al trauma. Claro, le afecta muchísimo. Se ha vuelto irritable y presenta conductas disruptivas. Continúa en terapia para procesar lo sucedido. ¡Qué duro! 26. Mi hija está sufriendo por lo que vio y por la forma en que los agentes la trataron. Vive con miedo. Tuvo que posponer sus exámenes finales en la escuela. El temor persiste para todos nosotros. Entendible. 27. Tengo un profundo miedo de que ICE me vuelva a arrestar. Me ha costado continuar con la administración de la tienda y salir de casa para trabajar o apoyar a mi comunidad como lo hacía antes. Ya no me siento segura en mi comunidad y no sé cuándo o si alguna vez volveré a sentirme segura.
Bueno, al escuchar la totalidad de este testimonio, es imposible no notar un contraste doloroso. Por un lado, tenemos a una mujer que colaboraba voluntariamente con la policía local de Cottage Grove, y por otro, termina aterrorizada por agentes federales no identificados, a pesar de identificarse claramente. Totalmente. El daño documentado aquí no es solo un moretón en el hombro, es la destrucción sistemática del sentido de seguridad de toda una familia. Las secuelas en su hijo con autismo, el miedo persistente de su hija. Si conectamos todo esto, ¿qué nos dice esto sobre el peso de conocer y defender nuestros derechos, incluso cuando se es residente legal? Especialmente su decisión, relatada en el punto 23, de ir directamente a la estación de policía local a interponer una denuncia esa misma noche. Ese es el punto de inflexión de toda esta historia. O sea, es el momento en que se detona el cambio sistémico. El miedo natural y comprensible de cualquier persona después de sufrir un trauma así es esconderse, especialmente cuando los agresores representan la autoridad federal. Claro, el instinto es no hacer más olas. Exacto. Pero al ir a la policía local esa misma madrugada, argumentando lógicamente que temía que fueran criminales disfrazados porque no mostraron identificación oficial, ella creó un registro policial independiente. Brillante. Ese reporte, combinado con el video de su hija, proporcionó la evidencia inquebrantable que los abogados de derechos civiles necesitaban. Aquí es donde surge la verdadera revelación legal, el mecanismo de la orden judicial federal, lo que le llaman un injunction. ¿Y cómo funciona exactamente esa herramienta en un caso como este? Porque, pues pasar de un reporte policial local a cambiar las reglas de una agencia federal parece un salto monumental. Lo es, y por eso las demandas colectivas son tan rigurosas. La defensa utilizó este caso documentado de manera prístina para demostrar ante el juez federal que no se trataba de una mala práctica aislada o un error de cálculo de un agente, sino de un manual operativo defectuoso. Ajá, un problema de raíz. Argumentaron que si una residente legal, conocida en la comunidad, con una identificación de alta seguridad, podía ser sometida a este nivel de vulneración de derechos sin causa probable, entonces cualquier persona estaba en riesgo inminente de sufrir lo mismo. Tiene todo el sentido. El juez, al ver la contundencia de la evidencia, no solo falla a favor de la demandante, utiliza la orden de restricción para imponer un estándar de transparencia ineludible. Obliga a que los operativos se adhieran rigurosamente al debido proceso, exigiendo la presentación de órdenes judiciales válidas y prohibiendo la falta de identificación. Es una medida basada estrictamente en la Constitución que termina beneficiando a todos en la comunidad al frenar prácticas de perfilación. Es fascinante entender cómo la arquitectura del sistema legal permite que la resiliencia de una persona proteja a miles. El coraje de no quedarse callada transformó el trauma familiar en una barrera constitucional para todo un Estado. Y eso nos deja una pregunta profunda para reflexionar al cierre de este análisis. A ver. Si todo esto le sucedió a una residente legal permanente, profundamente integrada en su comunidad local, con un nivel fluido de inglés y con una hija que tuvo la notable presencia de ánimo para grabar el abuso en video, ¿cuántas historias similares ocurren en la oscuridad total, en carreteras vacías, a personas que no dominan el idioma o que no tienen los medios ni el estatus legal para alzar la voz en una corte? Una reflexión súper necesaria. El caso de Juanita no es solo un triunfo legal sobre regulaciones operativas. Es un recordatorio severo de que las garantías constitucionales solo existen si hay personas dispuestas a exigir que se cumplan, enfrentando la intimidación con evidencia. Gracias por acompañarnos. Este relato de Juanita Ávila, que fue testimonio en una corte de Oregón, se encuentra en la sección Tierra Nuestra de la revista de soymigrante.com, donde reconocemos las voces y los caminos de los migrantes guatemaltecos. Pero nuestra misión va más allá de contar historias. A través de Mercado, nuestro espacio de productos hechos a mano, empoderamos a artesanos en Guatemala con productos que preservan la tradición, abren oportunidades económicas y contribuyen a reducir la migración forzada. Tú también puedes apoyar esta visión eligiendo lo hecho a mano en el mercado de soymigrante.com. Gracias por la atención y hasta la próxima. Juanita Ávila es un verdadero ejemplo de inspiración, de cómo superar el miedo en busca de un bien mayor. Una gran guatemalteca.